Ok, buenos días. Vamos a iniciar la tercera sesión de una breve introducción a lagrangianos y hamiltonianos. Y eh, para lo cual, recuerden que es muy breve introducción. Entonces vamos a hablar un poquito eh, de, de algunas cuestiones más históricas. Recuerden que la última clase, el doctor Francisco les hizo hincapié de cómo pasar de describir una estructura de partículas o de objetos con cierta masa, la dinámica con las ecuaciones de movimiento, a pasar a tratar de describir o describir unas estructuras continuas, ¿no? Como puede ser algún fluido, alguna cuerda que tiene una dimensión lineal, y por lo tanto tiene varios modos de movimiento o que se le llaman modos de vibración. ¿Ok? En ese sentido es que vamos a pasar ahora a tratar de describir campos clásicos, pero para poder describir campos clásicos, vamos a poner el ejemplo de los campos eléctricos y magnéticos. Déjenme poner mi video porque creo que... Y vamos a hablar un poquito de los campos eléctricos y magnéticos para hablar de campos clásicos, ¿ok? Y sirve de que además para construir una estructura que describa una partícula como un campo, eso nos va a requerir dos aspectos fundamentales que se desarrollaron en el siglo XX y que además fueron una revolución del conocimiento del siglo XX, que son la relatividad especial y la teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el concepto de campo, campo clásico, que vamos a utilizar el campo magnético y el eléctrico para definirlo, pero además vamos a introducir también la estructura de eh, relatividad especial. Entonces, fíjense aquí, lo que vemos en la diapositiva es los rangos o los escalas donde aparece la mecánica clásica. Es para H's muy grandes, H es la constante de Planck. Para H's muy grandes aparece la mecánica newtoniana y para velocidades muy pequeñas, ¿ok? Entonces, en este sentido, vamos a tener mecánica newtoniana, termodinámica y todo lo que sabemos de la mecánica clásica, incluido la electrodinámica clásica, que es lo que vamos a tratar ahorita un poquito, para entender que existen los campos clásicos, ¿ok? Incluso la mecánica estadística también está asociada con estructuras de movimiento clásico. Sin embargo, cuando ya nos vamos a estructuras donde la H es mucho más relevante en sentido de que ya en términos de la acción va a estar mucho más presente, porque la H, como ven aquí en términos de las unidades de Joule por segundo, vemos aquí que es un número que para nosotros, 10 a la menos 34, es un número que es prácticamente cero para el mundo clásico. Entonces, este número no va a aparecer, no nos va a afectar, ni va a tener manifestaciones para un mundo de la escala humana, donde nosotros trabajamos. Pero va a empezar a tener manifestaciones ya a la escala, digamos, atómica. Incluso molecular, que es un poco más grande, ya tiene algunos efectos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la masa de un electrón, en términos de joules, va a ser del orden de 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? Claro que la masa del electrón en términos de electrón volts es igual también a 0,5 mega electrón volts sobre C cuadrado.
Esto es para tener las unidades adecuadas de masa. Entonces, cuando pensamos en la masa de un electrón que tiene también 31 ceros, pues ya se ve que esta constante pues no está tan lejos de la masa de un electrón, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la mecánica cuántica, en estos sistemas que son ya muy, muy pequeñitos, atómicos, nucleares, por supuesto, en términos del núcleo atómico, pero también a nivel molecular también ya empiezan a aparecer estructuras cuánticas. Y por el otro lado, en la relatividad especial, que aparece de manera sorpresiva antes de, bueno, aparece en las ecuaciones de Maxwell la velocidad de la luz, este número que nosotros conocemos como la velocidad límite en el universo, que es uno de los postulados de la relatividad especial de Einstein, nos dice que las ondas electromagnéticas viajan a esa velocidad. Va a ser importante que hablemos un poquito de esto y entonces, pero esta estructura de relatividad especial solo va a aparecer, solo va a ser medible, o solo se va a manifestar cuando la velocidad sea del orden de la velocidad de la luz, la velocidad de los objetos que estamos viendo. Entonces recuerden, en partículas fundamentales, la velocidad de las partículas, pues sí, los electrones, piensen en un electrón, piensen en protones también, pero piensen en quarks, en neutrinos. Las partículas, un fotón, van a alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, si no es que como un fotón, la velocidad de la luz. Entonces, cuando en la parte donde estas dos cosas se relacionan, tanto relatividad especial como mecánica cuántica, vamos a tener lo que llamamos Relativistic Quantum Mechanics o mecánica cuántica relativista, que se empieza a desarrollar a partir de 1927, no tienen ni 100 años, y que se ha estado desarrollando a lo largo de los años y sigue desarrollándose. También aquí tengo que mencionar que esto es relatividad especial. Después vamos a ver que relatividad especial está asociado a sistemas que se mueven uno con respecto al otro con velocidad constante. Y no va a incluir la gravedad en este punto. Ok. Entonces, como les decía, la mecánica clásica dentro de todo el desarrollo de la mecánica clásica, en el siglo XX aparece lo que le llamamos la física moderna, que viene digamos, a romper una especie de techo donde se parecía que ya todo estaba completo y nos viene a generar dos revoluciones, la relatividad especial y después la relatividad general y la mecánica cuántica, ¿no? También vamos a ver que dentro de la mecánica estadística vamos a tener una diferencia entre bosones y fermiones porque los estados cuánticos posibles, sobre todo los de mínima energía, van a ser diferentes, bueno, todos los estados, pero todos tienen una mínima energía, van a ser diferentes para bosones y fermiones. Y eso nos va a generar por ejemplo, en fermiones no pueden estar más de uno en el mismo sistema, pero en bosones sí. Entonces es una diferencia en cómo tratamos estadísticamente los posibles estados de varias partículas. Entonces, siempre tenemos que tener para lo que les ponía como ejemplo es algo que vemos siempre en las películas, así una patrulla persiguiendo a unos ladrones. Y entonces la velocidad que lleva la patrulla es una y después la velocidad, por ejemplo, si disparan una bala hacia el auto donde van los ladrones, la velocidad que lleva la bala tendríamos que considerar que ya lleva una velocidad, por ejemplo, del auto, ¿no? Entonces, a ese tipo digamos, ver cuál es la física cuando estás en un sistema que se está moviendo respecto de otro, ¿no? Porque podría haber alguien que está viendo toda la escena desde su casa. Entonces vemos que la patrulla, por así decirlo, se mueve a una velocidad constante y luego sale una bala que a su vez sale con cierta velocidad inicial, pero se mueve a velocidad constante, más
la velocidad del auto. A eso le llamamos el principio de relatividad de Galileo, o sea, este cambio de marco de referencia en el que uno se está moviendo con respecto al otro. Aquí estamos usando otra vez coordenadas cartesianas, que ustedes saben que no son las únicas, pero estas describen el espacio plano, ¿no? Y en la mecánica clásica de Galileo y después de Newton, el espacio y el tiempo son uniformes. En el caso, el espacio también es isotrópico y el tiempo es absoluto, es decir, no importa si yo me estoy moviendo o no con respecto a un sistema, voy a medir el mismo tiempo. Toda la mecánica clásica y de hecho, para nosotros que vivimos en unas escalas humanas, no solo en términos de espacio, de longitud, de tamaño, sino de velocidades, pues sí, el tiempo podría considerarse como casi que no cambia, ¿no? Sin embargo, debo decirles que ahora, como estamos todos conectados a una red, los GPS que funcionan con señales satelitales necesitan estar acoplados adecuadamente con el tiempo, porque si no, ya estas señales que se transmiten, o sea, se transmiten en vivo, digamos, en tiempo real, deben ser muy exactas, porque si no, la diferencia en tiempos, aunque sea muy pequeñita, una milésima parte de segundo, entonces eso se va a ir acumulando y vamos a llegar a que los relojes que tienen los GPS se van a estar acumulando el error y se van a, digamos, atrasar. Entonces ya para los GPS necesitamos usar las estructuras de relatividad especial o incluso general. Pero bueno, lo que nosotros estamos acostumbrados es que efectivamente el tiempo es absoluto para estas escalas de movimiento que nosotros tenemos. Entonces, recuerden, un marco de referencia inercial son aquellos, digamos, ejes de referencia donde se puede ver la interacción o los movimientos de cuerpos y tiene que estar a lo más en un movimiento uniforme en línea recta con velocidad constante. A eso le llamamos marco de referencia inercial. O en reposo o está a lo más moviéndose con velocidad constante. Es decir, que su aceleración es cero. Entonces, en estos marcos de referencia, que le podemos llamar marcos inerciales de referencia o de referencia inerciales, como quieran, se mueven con velocidad constante y el marco de referencia inercial para, digamos, hacer, digamos, lo que más se mantiene quieto en nuestro universo son las estrellas distantes, ¿no? Todo lo demás, pues estamos en continuo movimiento, ¿no? Nuestro mismo planeta está en continuo movimiento, ¿no? Aquellos que les gusta mucho la astronomía y que han sacado su telescopio para ver la luna o para ver algún planeta o para ver alguna nebulosa, saben que tienen que estar continuamente ajustando el telescopio porque hay un movimiento. Y aunque pensamos que el movimiento es el del cielo, para nosotros, desde el punto de vista de la referencia a la Tierra, lo que vemos es que se mueve el cielo, ¿no? Pero en realidad, si alguien se sale de la Tierra y lo ve desde fuera, lo que se está moviendo es la Tierra, ¿no? Esto es muy importante porque depende del marco de referencia donde estés, tú vas a observar ciertos aspectos de los movimientos, ¿no? Pero, y por eso Copérnico, la teoría de Copérnico que la empiezan a entender, incluido Galileo, muchos científicos contemporáneos, que entonces se llamaban filósofos, dan la clave porque para describir cómo se ven los planetas, las órbitas de los planetas, tendrían que hacer movimientos caprichosos, incluso ir y regresarse, porque como la Tierra va avanzando y no es a la misma velocidad, entonces parece que está un planeta aquí y luego la Tierra lo pasa, entonces lo que va a ver la Tierra es que se va como para atrás, ¿no? Como que se regresa. Entonces esas como estructuras caprichosas, si la Tierra estuviera quieta en el centro del universo, pues era muy difícil de muy complicado de describir. Entonces, cuando ustedes cambian y ponen el sol
fijo, digamos, de alguna manera en el universo y la Tierra se mueve, entonces con eso tú ya se puede describir mucho más fácilmente que la Tierra, que las trayectorias que se ven de los demás planetas es porque la Tierra también se está moviendo. Entonces esto es muy importante para los marcos de referencia. Ahora, en este sentido, recordemos una cosa muy importante. Los marcos de referencia inerciales tienen aceleración cero, por lo tanto no pueden estar girando. ¿Ok? Entonces la Tierra no es un marco de referencia inercial en el sentido de su giro, porque hay una aceleración siempre. ¿Ok? Y entonces en estos marcos de referencia inerciales, las leyes de Newton siempre tienen la misma forma, porque se puede demostrar, nada más lo vamos a mencionar rápidamente aquí, pero se puede demostrar que, aunque la velocidad cambie, la aceleración se mantiene constante, porque la velocidad cambia de manera constante, ¿no? Y lo que podemos decir es que las leyes de Newton se mantienen invariantes bajo la transformación de coordenadas de un sistema de referencia a otro. Y eso es muy bueno porque entonces implica que la física es la misma en cualquiera de los sistemas de referencia, ¿no? Estamos hablando de 1632, siglo XVII. Eh, hace muchos, o sea, hace más de 2 siglos o más de 3 siglos ya. Entonces, tuvieron que pasar casi 3 siglos para que, eh, ya casi 4 siglos más bien, para que, no, tres, porque Einstein en 1900, a principios de 1900, 3 siglos, eh, pudo asociar este principio de relatividad con una cuestión que tiene que ver con la luz. Y vamos a ver más adelante eso. Pero entonces, fíjense, las transformaciones galileanas lo que nos dicen, así ya en términos matemáticos, para que no quede tampoco solo en pura anécdota, transformar el sistema de referencia o las coordenadas nos implica que si un sistema, por ejemplo, este le vamos a llamar el sistema O y este le vamos a llamar el sistema O'. Si este sistema de referencia se está moviendo con respecto al O a una velocidad v, aquí sería una velocidad v, en la dirección X, ¿ok? Podemos simplemente decir que la dirección X la vamos a asociar a la dirección con la que se mueve el sistema y con eso simplificamos. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí va a ser v por t, ¿ok? Entonces vemos que lo que pueda medir el sistema primado sería x', y', z', y lo que mide el sistema no primado sería x, y y z, ¿ok? En cuanto a distancias. Pero lo que vemos es que la x', por ejemplo, la x' va a ser exactamente lo que va a medir la x menos la distancia v por t, esto de aquí, ¿no? Y así podemos ver, como es en la dirección del movimiento, paralela al movimiento, pues la única que va a cambiar va a ser la x. En cambio, y y z, como no tienen movimiento o la velocidad no es en esas direcciones, se van a mantener constantes, es decir, que los dos sistemas van a medir lo mismo. Y aquí es lo importante, el tiempo es absoluto en las transformaciones de Galileo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que aquí está otra vez, el tiempo es absoluto, o sea, no cambia, y el vector de posición, aquí falta una comilla. El vector de posición, perdón, el vector de posición primado va a cambiar respecto de cómo se está moviendo, con qué velocidad se mueve el sistema de referencia inercial con respecto al anterior, ¿no? Si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, nos va a quedar en la primera derivada, pues una velocidad, pero ya para la segunda derivada ya es la derivada de una constante y por lo tanto la aceleración ya no tiene el efecto de esta velocidad, ¿ok? Y entonces las leyes de Newton que están asociadas a la aceleración, fuerza y que la fuerza está asociada a la aceleración, pues no se ven afectadas, son invariantes bajo transformaciones de Galileo. Esta es otra estructura de la misma idea, ¿no? Tenemos también el tiempo lo miden igual ambos sistemas de referencias, pensando en que son sistemas de referencia inerciales
con transformaciones galileanas, donde esto sí se aplica, pero la velocidad implicaría que la velocidad es mucho menor a la velocidad de la luz, lo cual sí sucede en nuestro mundo, ¿no? Las velocidades que nosotros alcanzamos, digamos, normalmente, ¿no? Porque sí hay objetos que son muy rápidos, pero normalmente no son tan grandes. Ok. Entonces, aquí se ven las transformaciones de Galileo, lo que les decía. La posición pues va a cambiar con una parte de un vector de posición. La velocidad va a cambiar con la velocidad que lleve a cada sistema, pero la aceleración se va a mantener igual y por lo tanto las leyes de Newton se mantienen invariantes. Pero resulta que en el siglo XIX, cuando se empieza a desarrollar toda la electrodinámica, o sea, los efectos eléctricos y magnéticos se conocen desde la antigüedad, o sea, registros hay desde los griegos, pero probablemente desde antes, ¿no? Incluso se pensaba que eran fenómenos muy distintos uno del otro, como todavía pareciera que cotidianamente podríamos pensar que son distintos uno del otro. Pero llega Maxwell y reúne analiza todos los eventos o todos los experimentos que se han hecho con electricidad y magnetismo, y ya se había encontrado desde Ampère que había una relación entre electricidad y magnetismo, porque cuando hacías un experimento de enviar corriente en dos cables, si es la misma, si llevan la misma dirección, hay una atracción. Y de hecho, si pones una brújula, ves que hay una desviación de donde marcaría el norte, pues se desvía porque eso implicaría que hay un campo magnético, ¿no? Entonces, ya se sabía que hay una relación entre las cargas eléctricas que generan corriente y los campos magnéticos. Y ahí aparece la ley de Ampère, por ejemplo, sería esta última que se ve aquí. Entonces ahí aparecen las... Es que estoy pensando que puedo ponerles un dibujo, pero déjenme ver si puedo. Ajá. Bueno, es que será importante que lo podamos ver, pero no sé. Ok. Rápidamente, no. Bueno, es que estaba pensando en que si podíamos hacer un dibujito para ustedes, pero no lo veo. Bueno, ok. Es básicamente lo que les decía de las leyes bueno, la ley de Ampère, ¿no? A ver si lo veo por aquí. Y bueno, va a ser importante también que veamos estos campos magnéticos y eléctricos. Entonces, aquí, a ver si lo podemos poner. Bueno, esto de la ley de Ampère ya se veía desde a ver, ¿dónde lo ponemos? Ajá, aquí. Esto de la ley de Ampère ya se veía desde Orested, ¿no? El primer experimento es Orested. No sé si, a Si ver, gustas compartiendo slides. ok, exactamente. Gracias. Sí, que de repente me emociono yo, ¿verdad? Ustedes disculparán. Ok, ahora sí. Gracias. Y ahora se ve todo. Ahí, Sí, se ve todo y el PowerPoint también. Ahí ya se ve bien. Perfecto. ahí ya se ve. Ok, Sí. esto es lo que les decía. O sea, si haces pasar una corriente, pones una brújula y la brújula se va a desviar porque hay un campo magnético asociado. Entonces ya se conocía eso. Entonces Maxwell, esta sería esta ley de Ampère. Tienes una corriente y vas a generar un campo magnético rotacional, con una dirección rotacional a la corriente.
Y esta es la ley de Faraday, esta es lo que nos indica que no hay monopolos magnéticos, o la ley de Gauss para campos magnéticos, y esta es la ley de Gauss para campos eléctricos. Entonces, lo que vemos de estas ecuaciones es que son ecuaciones acopladas. Tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Maxwell lo que hace es, perdónenme, Maxwell lo que hace es poner los resultados experimentales, lo que hizo Orestes, lo que hizo Maxwell, lo que hizo, perdón, Faraday, lo que hizo Ampère, y los puso en ecuaciones, que es una maravilla, ¿no? En cuatro ecuaciones. Todos los fenómenos eléctricos y magnéticos los arregla en cuatro ecuaciones, impresionante. Con la divergencia, acuérdense que este objeto de aquí es un operador, que es el operador de derivadas, es un vector, es las derivadas parciales en tres direcciones, ¿no? Y cuando hace producto punto con el campo, pues es la divergencia. Cuando hace producto cruz con los campos, es el rotacional. Entonces, lo que estamos viendo aquí, recuerden, los campos eléctricos y magnéticos son estructuras que se generan en todo el espacio y pueden tener diferentes direcciones, ¿no? En todo el espacio voy a tener campos eléctricos y magnéticos. Entonces, es esta estructura continua. ¿Cómo describir esto con un lagrangiano y hamiltoniano? No es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, pero para entender un poquito qué significan estos campos y cómo están asociados a la luz y a su vez cómo está asociado esto a las transformaciones de Lorentz, recuerden que un electrón, si reacciona a algo, es a los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Entonces lo que se quería es entender cómo es la reacción de un electrón a los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, bueno, matemáticamente estas cuatro ecuaciones de aquí son ecuaciones que están acopladas porque tengo parciales, ecuaciones diferenciales parciales acopladas y además son vectoriales. Porque tenemos el campo magnético, perdón, el campo eléctrico, el campo eléctrico y del otro lado el campo magnético y del otro lado el campo eléctrico. Entonces, para solucionar estas ecuaciones, Maxwell lo que hace es hacer algunos cálculos matemáticos que vamos a ver más adelante cómo, y finalmente va a encontrar que cuando ya separa en cada una de las variables, por ejemplo, en la componente Y del campo magnético, la forma o la estructura para resolver la ecuación, nos queda una ecuación diferencial que es exactamente una ecuación diferencial asociada a una onda. O sea, lo cual es impresionante, saber las matemáticas y ver esta forma. Si ustedes ya han tomado ecuaciones diferenciales parciales, ven esta forma de la estructura de la ecuación y van a decir, esta es una ecuación de onda. Y lo que implica es que estas estructuras de aquí van a obedecer a un comportamiento de onda. ¿Ok? Y lo otro es que este término de aquí va a ser proporcional a 1 sobre la velocidad a la que se mueve la onda. Y en este caso, haciendo los cálculos que hace Maxwell, encuentra que efectivamente va a dar un valor sin él saber todavía cuál era el límite de la velocidad o cuál era la velocidad de la luz, encuentra nada más por el inverso del producto de estos dos, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, todo eso compone cuando la información que se tiene a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, hay preguntas, hay interrogantes, porque por un lado, estas ecuaciones describen muy bien todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, pero resulta que no son invariantes bajo las transformaciones de Galileo. Entonces, hay un problema. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema que se mueve a una velocidad constante respecto de otro, un sistema inercial, desde un sistema no voy a ver una onda, aunque desde el otro sistema sí voy a ver un comportamiento ondulatorio. Entonces, eso no tiene sentido porque estaríamos diciendo que la física es distinta si estoy en un sistema a una velocidad que a otra. Entonces, no son invariantes bajo transformaciones de Galileo. Entonces eso era un problema a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué estamos considerando? Acuérdense que la ciencia nos dice que hay que dudar de todo, hay que poner a prueba todas las ideas y no casarnos con ideas. Entonces, una de las cosas sería, ¿estamos seguros que queremos que
que todos los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos sean invariantes, es decir, que no dependan del sistema de referencia, o sea, hay que cuestionarnos todo. O quizás a lo mejor son las ecuaciones de Maxwell las que no están o que tienen algún error, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya incluso tienen una corrección que le hace Maxwell, ¿no? O también otra opción es que, ay Dios, ya no se ve, ahí está, que las transformaciones de Galileo no sean correctas. Entonces, uno tiene que cuestionarse todo, ¿no? Porque a veces tendemos a tener ideas preconcebidas que creemos que son inamovibles, ¿no? Que yo creo que parte del mérito de Einstein es entender qué cosa puede ser inamovible desde el punto de vista de la física y qué cosa no. Entonces, lo que hace Einstein es decir, no puede ser que la física cambie si cambio de un sistema de referencia inercial a otro. Y no encontramos, si todas las ecuaciones de Maxwell representan todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿dónde podría estar el error? Entonces, lo que hace Maxwell es utilizar las transformadas de Lorentz, que las transformaciones de Lorentz, que una de las respuestas o una de las búsquedas para la respuesta es que había un éter donde estas ondas, porque acuérdense que las ondas que nosotros conocemos como las ondas de sonido o las ondas del agua, siempre son en un medio. Entonces, no solo era el medio en las que se tendrían que transmitir las ondas de los campos eléctricos y magnéticos, sino que tenía que haber un sistema de referencia, ¿no? Que sería este éter hipotético. Y entonces, dentro de estas transformaciones para saber si estamos dentro de un éter o no, o más bien cómo se verían los cambios de la velocidad, la posición y el tiempo dentro del éter y fuera y de un sistema que está, digamos, moviéndose respecto del éter, ahí se generan las transformaciones de Lorentz, o sea, Lorentz las propone para la situación del éter. Sin embargo, Einstein observa las transformaciones, digo, exactamente cómo fue y qué pasó por su cabeza, no sé, pero lo que se da cuenta es que en las transformaciones de Lorentz el tiempo no es absoluto. Y entonces, yo creo que de alguna manera dice, claro, pues esa puede ser la solución, ¿no? Estamos considerando que el tiempo es absoluto y a lo mejor eso no es. Entonces, la relatividad especial de Einstein toma las transformaciones de Lorentz y establece que el tiempo no es absoluto y toma dos postulados, que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, efectivamente no pueden cambiar las leyes de la física ni la forma, la estructura en la que se manifiestan los fenómenos físicos si yo voy a una velocidad constante con respecto a otro sistema. Y por otro lado, que la velocidad de la luz en el vacío, esta c que encontró Maxwell, que es casi 300.000 kilómetros por segundo, es la misma para todos los observadores inerciales, independientemente si te estás moviendo a una velocidad muy grande o no, tú siempre vas a ver que la velocidad de la luz es la misma. Bajo estos dos postulados, pues Einstein construye toda la relatividad especial, que no vamos a meternos a detalle, pero lo principal de la estructura de la relatividad especial es que ahora el tiempo puede cambiar. Para sistemas que se mueven muy cercanos a la velocidad de la luz, el tiempo ya no es absoluto. ¿Ok? Y eso nos va a dejar con la idea de que necesitamos considerar también cambios en el tiempo, no solo en la posición, sino en el tiempo. Y recuerden, los electrones, las partículas fundamentales, pues van a estar asociadas van a poder estar en velocidades muy cercanas a la luz. Entonces tenemos que considerar el tiempo como parte de su descripción y nos va a llevar a considerar objetos no tres dimensionales como un vector para definir posición, sino cuatro dimensionales, lo que le llamamos cuadrivectores, y una de las componentes va a ser el tiempo. Ahora fíjense,
Esto es súper interesante y yo quería mencionarlo ya para que terminar esta introducción, digamos, a relatividad especial y a los campos clásicos, que son los campos eléctricos y magnéticos. Eh, el efecto del magnetismo, a final de cuentas, es un efecto producido por la relatividad. Estos son dos conductores, piensen en dos cables que conducen corrientes, le llamamos el conductor uno y el conductor 2. Y si nosotros estamos en el sistema de laboratorios, es decir, viéndolo desde afuera, pues vemos que la cantidad de cargas negativas, que son las blancas, son igual en cada uno de los dos conductores. Este es un conductor. Ay, Dios, no sé si se ve. Este es un conductor y este es otro, ¿no? Entonces vamos a tener, eh, a ver, voy a poner esto. Ok. Cargas positivas y negativas. Estas serían, las negritas serían positivas y las blancas serían negativas. Entonces, la misma cantidad de cargas negativas, la misma cantidad de cargas positivas, por lo tanto, esto es neutro, no lleva una carga neta. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer, entonces, no tendría por qué tener esto alguna atracción de Coulomb. Recuerden que las fuerzas de Coulomb se refieren a fuerzas entre, ahí ya no avanza esto, a fuerzas entre dos objetos cargados. Si su carga neta es cero, pues entonces no hay atracción coulombiana o de fuerza de Coulomb o de fuerza eléctrica. Entonces, además el espaciamiento entre carga y carga, pues es el mismo, ¿no? Vista desde el laboratorio. Ahora, si hacemos pasar la corriente, vamos a ver lo que vio Oersted o lo que vio también Ampère, perdón. Hacemos pasar corriente, entonces las corrientes positivas se van a ver que como si fueran una velocidad hacia un lado y las negativas hacia el otro lado, ¿no? Y eso va a generar que exista una fuerza de atracción del cable uno con respecto al cable 2 y del cable 2 con respecto al cable uno. Y eso es lo que nosotros vemos como magnetismo, que de hecho se puede medir los campos magnéticos con una brújula, ¿no? Otra vez viéndolo desde el sistema de laboratorio. Desde el sistema de laboratorio seguimos viendo que la misma cantidad de cargas positivas están con la misma cantidad de cargas negativas, ¿no? Entonces, lo que podemos decir desde el sistema de laboratorio es que existe aparece una fuerza extra, que es una fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, por supuesto, estamos diciendo que tenemos un número igual de cargas positivas y negativas y recordamos que este es el sistema de laboratorio, lo vemos desde afuera, ¿no? Y las fuerzas de Coulomb, pues serían estas cargas, la fuerza entre cargas estáticas y sería inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Entonces, ahora veamos si están las cargas en movimiento y vemos que bueno, que aquí vemos que se atraen, aparece la fuerza magnética. Vamos a ver desde el sistema de cargas, vamos a ver que sí van a haber las mismas cargas. O sea, si yo no me pongo en el sistema de laboratorio, sino me monto a una de estas cargas, ¿cómo voy a sentir la distribución de cargas, digamos, ¿no? Si yo me monto a una carga positiva, por ejemplo, o a una carga negativa, en este caso, yo voy a sentir que las cargas, o sea, que mis otras cargas negativas, pues van a la misma velocidad que yo, pero yo voy a ver muchas más cargas positivas que van en la dirección, o sea, yo estoy en reposo, por supuesto, desde mi sistema de referencia, las cargas negativas estarían en reposo, pero ven a dos veces la velocidad en la que yo me estaría moviendo, que pasan cargas positivas. Y en ese sentido, lo que se ve desde una carga negativa es que hay más carga positiva que carga negativa en un cierto instante de tiempo en una como densidad de carga, ¿no? Entonces, visto desde la referencia a las cargas positivas,
también ve lo mismo. El sistema de referencia donde la carga es positiva, o sea, si yo me monto arriba de una carga positiva, entonces para mí nadie se mueve, sino lo que se mueve son las cargas negativas y se mueven en la dirección opuesta a una velocidad 2v. Y por lo tanto va a haber una fuerza de atracción, porque yo veo una carga neta. Y en ese sentido, la carga neta desde este sistema de referencia, pues va a ser que existe una fuerza de Coulomb que en este sistema de referencia se vive o se siente o se manifiesta, y eso va a generar esta atracción entre los dos conductores, cosa que no sucede, eh, o sea, que en un sistema de referencia distinto, que sería el de laboratorio, no se ve esta diferencia de cargas y por lo tanto se le asocia a una fuerza distinta que es el magnetismo. Bueno, y hasta aquí es la primera parte de esta charla, ¿no? ¿Ok? No sé si quedó claro. Gracias. Voy a ver si puedo detener, ¿no? Ay, ya, por fin. Entonces, esto es, gracias. Entonces, la contracción en el espacio, porque se están moviendo, nos lleva a considerar que efectivamente desde el punto de vista de las cargas negativas hay más cargas positivas y desde el punto de vista de las cargas positivas hay más cargas negativas y por lo tanto hay una atracción de Coulomb, ¿no? Y entonces el campo magnético que nosotros vemos desde el laboratorio, realmente desde el punto de vista de las partículas, es solo el efecto relativista de su movimiento. ¿Queda claro eso? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de las cargas positivas, las cargas del conductor 2 están en reposo porque van a la misma velocidad, mientras que lo que ven es que se mueven las cargas negativas, ¿no? Y lo mismo al revés. Por lo tanto, al final de cuentas se percibe, bueno, lo que les decía, que el magnetismo es un efecto relativista, pero desde el punto de vista de las cargas o sea, microscópicos. En este caso, en este ejemplo, en los cables conductores, ¿no? Bueno, y estas cosas nos llevan entonces a entender que los campos eléctricos y magnéticos están asociados entre ellos y de hecho lo que encuentra Maxwell cuando resuelve sus ecuaciones acopladas es que hay una relación entre los campos eléctricos y magnéticos y viajan a una velocidad y resulta ser que esa velocidad es casi 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Y bueno, entonces aquí vemos, recuerden que esto es una onda y la onda se define a partir de su longitud, la longitud de onda entre cresta y cresta, y también va a tener frecuencia temporal. La longitud es la frecuencia espacial y vamos a tener frecuencia temporal, es que se repite en el tiempo y viajan a una velocidad. Y la altura, digamos, de la cresta se le llama amplitud. Ok, entonces las ecuaciones de Maxwell, como yo les decía, para cuando estamos dentro de la materia, van a cambiar mucho, pero espero que ustedes ya las hayan escuchado nombrar. Esta es la ley de Gauss para campos eléctricos, la ley de Gauss para campos magnéticos. Esta está asociada a la ley de Faraday y esta está asociada a la ley de Ampère. La J representa, bueno, la E representa campos eléctricos, la B representa campos magnéticos y la J representa corrientes. Y ya dentro de la materia necesitamos ponerles además la permitividad del material en ambos casos para tener los campos adecuados, ¿no? Ay, no sé qué pasó, pero bueno, están los datos de las unidades y de la permitividad magnética y, y eléctrica. Ok. Entonces, una forma rápida de ver cómo llegar a una ecuación de onda, se puede llegar también para campos con corrientes y fuentes, pero una forma rápida es considerar
que tenemos campos, pero lejos de la corriente que lo produce y de las cargas que lo producen. Es decir, o sea, por ejemplo, piensen en que tengo una carga eléctrica aquí y bueno, va a irradiar líneas de campo radiales, ¿no? Si tengo una carga eléctrica y yo puedo ver cómo es el campo eléctrico en una zona donde no tengo cargas. Y puedo tener campo eléctrico, aunque no tengo cargas, fuentes de carga eléctrica ni corrientes, ¿ok? Ese es este caso. Estas son las ecuaciones de Maxwell para este caso. Voy rápido para que no nos perdamos. Estas son las ecuaciones de Maxwell, se llaman en el vacío. Y podemos aplicar simplemente el doble rotacional, o es una propiedad matemática y con esta estructura matemática podemos encontrar que el, el gradiente de perdón, de una divergencia, o sea, el doble rotacional es igual al gradiente de una divergencia menos el laplaciano del campo, ¿no? Y lo mismo para el campo magnético. Y esto lo hacemos al aplicar un doble rotacional aquí, un doble rotacional acá, y luego considerar que es la divergencia del campo eléctrico es cero y la divergencia del campo magnético es cero. Y vamos a encontrar entonces una ecuación con una segunda derivada en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? Bueno, aquí nos faltaría también decir cómo se asocian las derivadas en el tiempo del campo eléctrico y magnético. Y finalmente, haciendo esto, vamos a encontrar una ecuación de onda. Otra vez les presento la ecuación de onda, que es una función que cambia en general en el espacio y en el tiempo. Y la segunda derivada del cambio en el espacio va a ser igual a a la segunda derivada del cambio en el tiempo, pero con un factor de 1 sobre la velocidad al cuadrado. Y haciendo lo que les digo con este doble rotacional, vamos a encontrar estas estructuras para el campo eléctrico y estas estructuras para el campo magnético, que son ecuaciones vectoriales, diferenciales vectoriales, pero son ecuaciones de onda. Si, por supuesto, cada una de estas lleva tres ecuaciones para la componente X, para la componente Y, para la componente Z, si lo vemos en coordenadas cartesianas. Acuérdense, la idea de esto no es que veamos a detalle todo, sino que veamos cómo se conectan las cosas. Ay, Dios. Entonces, por ejemplo, para verlo para una sola componente, en la componente X del campo, esta sería nuestra ecuación, ¿no? Si tuviéramos, si tuviéramos cambios en X, en Y y en Z, pues tendríamos la sumatoria, y lo mismo acá. No necesariamente suceden esas cosas, pero esto es una ecuación de onda. Y entonces lo que encuentra Maxwell es que los campos eléctricos y magnéticos, bueno, lo que encuentra Maxwell es que los campos eléctricos y magnéticos son ondas de luz o son ondas y que se mueven a la velocidad que ahora conocemos como la velocidad de la luz, que es c. Y luego Einstein, con su relatividad especial, pues encuentra que realmente los campos magnéticos son una consecuencia de la relatividad especial de movimiento de cargas a nivel microscópico, los campos magnéticos debido a los campos eléctricos. Entonces están muy asociados por relatividad especial. Así es como se ve más o menos una estructura de una onda de campo o de una onda electromagnética, ¿no? El campo eléctrico con estas intensidades asociadas que varían periódicamente con líneas o con flechas negras y el campo magnético también con intensidades asociadas que varían periódicamente pero en otra dirección con estas flechas rojas y se mueven en la dirección, o sea, la onda en este caso se ve que se mueve en una tercera dirección que es la dirección X, ¿ok? Y claro, todas las ondas electromagnéticas son las que usamos
para para mucha tecnología actualmente, desde el Wi-Fi, el teléfono, las ondas de radio, el microondas, las... Ay, ya son las 3, ¿verdad? Bueno, esta parte de aquí es la que detecta nuestros ojos. Estas son ondas electromagnéticas que detectan nuestros ojos y luego hay otras ondas electromagnéticas mucho más energéticas, que esas además ya son radiación ionizante y hay que tener cuidado con ellas. Bueno, el doctor Francisco les va a hablar ya de de las estructuras de relatividad especial. Esta sería ahora entonces las transformaciones de Lorentz. Va a aparecer un factor 1/la raíz de 1 menos b² sobre c² para las transformaciones de Lorentz, no solo en la dirección de movimiento, sino también para el tiempo. Estas son las transformaciones de Lorentz, interpretadas adecuadamente por Einstein como que el tiempo no es absoluto, es relativo. ¿Ok? Si el movimiento es perpendicular, no hay transformación, no, las posiciones o las distancias quedan igual y solo va a cambiar en la dirección de movimiento y el tiempo. Entonces eso nos va a llevar a ya como término, como idea principal, que tenemos que establecer cualquier estructura que tenga velocidades cercanas a la de la luz, como son las cargas eléctricas o las partículas fundamentales, que tengan que pasar por estas transformaciones para poder ver los diferentes sistemas que están midiendo. Y eso nos lleva a considerar entonces que tenemos que hablar de un espacio-tiempo cuadridimensional, cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal. Y en ese sentido es que se ven las ecuaciones de Maxwell ya en forma cuadridimensional, que eso les va a hablar el doctor Francisco más adelante. Este sería la forma de estructurar el tensor de campo eléctrico y magnético. Y ya tendríamos, en lugar de tener estructura de tres coordenadas, tendremos una cuarta parte. Todo va a tener ya 4 dimensiones, ¿ok? Bueno, hasta aquí los dejo. No sé si hay dudas, perdón que me metí en muchas cosas que me parecen muy interesantes. Gracias, Brisa. Acuérdense, la idea de esto no es aprender cada detalle, sino tener un panorama general, ¿no? Todos los cursos les van a dar un panorama general. Y ya cuando decidan qué es lo que más les gusta, entonces ya ahí podemos establecer a detalle qué es lo que quiero entender con más precisión, ¿no? Bueno, a ver, dejo de compartir. Muchas gracias y las dejo con el doctor Frank. ¿No hay dudas? Ya no puedo hablar. Bueno, entonces el doctor Frank les va a presentar toda la estructura de 4 dimensiones. En la pantalla. Bueno, ok, bueno, vamos a iniciar, vamos a hacer una recopilación de la información que les ha proporcionado la doctora Bock. Es una recopilación muy interesante, sobre todo histórica y orígenes. Eso es muy importante porque cuando a veces estudiamos conceptos, pues pensamos que esos conceptos emergen de manera espontánea. Entonces es muy interesante analizar de dónde vienen algunos errores y cómo se resolvieron ese tipo de errores, porque es cuando realmente podemos apreciar pues el desarrollo de la física, ¿no? Entonces vamos a retomar el tópico de relatividad especial. Entonces recordemos, ¿sí? Vamos a necesitar resultados de relatividad especial porque vamos a empezar a preocuparnos por partículas que se desplazan a una rapidez que es muy cercana a la rapidez de la luz en el vacío. Entonces necesitamos esa información. Posteriormente
mencionaremos y daremos una revisión muy rápida sobre la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, pues, hace una descripción del mundo microscópico. Entonces requerimos física, modelos, una teoría para describir partículas pequeñísimas y desplazándose a una rapidez cercana a la rapidez de la luz en el vacío. Entonces necesitamos esas bases. Entonces vamos a iniciar con relatividad especial. Una de las cosas que vamos a tomar sin demostrarla es una relación para describir la energía de una partícula. Entonces pensemos lo siguiente. Supongamos que sea una partícula microscópica de masa m en reposo. Entonces aquí vamos a hacer una pausa en reposo. Entonces esto significa que esta masa se mide respecto de un sistema de referencia inercial en el cual la partícula se encuentra en reposo. Ya la doctora Melina nos dijo que hay sistemas de referencia, posiblemente hay uno que se mueva respecto del otro. En realidad nunca tenemos un sistema de referencia ideal o el más preferido, ¿sí? Todos se mueven con un movimiento relativo, pero vamos a suponer que existe uno de referencia, uno preferido. Entonces, respecto a ese preferido, entonces se puede medir la masa, ¿sí?, de ese objeto, y en ese sistema la partícula se encuentra en reposo. Si no fuese el caso, bueno, pues entonces nos situamos o seleccionamos un sistema de referencia que se mueva con la partícula. Entonces, respecto de ese sistema de referencia, la partícula se encuentra en reposo y a eso le llamamos masa en reposo. Bueno, entonces tenemos una partícula de masa m en reposo y una cantidad llamada, nos recuerda mucho a la mecánica clásica, y un momento. Aquí no vamos a expresar no vamos a deducir la expresión, pero el momento relativista es muy semejante. Momento relativista, que lo vamos a etiquetar nuevamente con una P. ¿Sí? Entonces tenemos estas características, ¿sí? Y ahora deseamos expresar, ¿sí? Entonces, solamente con esas condiciones, observemos que no estamos pensando que está interaccionando, es una partícula libre, es el análogo a una partícula libre mecánica clásica. Una partícula libre mecánica clásica no tiene interacciones, puede encontrarse en reposo o con rapidez constante, ¿sí?, o velocidad constante. Entonces, en estas condiciones, pues entonces encontramos, o se determina, mejor dicho, más que encontramos, se determina que la siguiente relación entre la energía relativista de esta partícula de masa m en reposo, pues está dada por la siguiente expresión. Y donde vamos a entender aquí este símbolo vector p cuadrada, para las alumnas que aún no conocen o todavía no llevan cálculo vectorial. Esto significa el producto escalar del vector consigo mismo, y vamos a utilizar esa notación. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la expresión para energía relativista podemos decir, una partícula libre relativista. Se toma en cuenta, es importante ahora, su masa en reposo. Si su momento fuese cero, aún así, desde el punto de vista relativista, tiene una energía. ¿Sí? Bueno, entonces este es vamos a usar este resultado y de ahora en adelante lo vamos a tomar ya como tal. Es un resultado importante que posteriormente, muy posiblemente, nos vamos a encontrar, y a lo mejor en otro de sus cursos van también a usarlo, ¿no? En algunas ocasiones se utiliza un sistema de unidades, posiblemente ya el doctor Lau o el doctor Celino, las otras doctoras en los cursos les hablaron de un sistema de unidades en las cuales se toma como C, ¿sí?, se normaliza de tal manera que nuestras ecuaciones no tengamos ninguna C. Está con la finalidad de, por un lado, pues hacer las ecuaciones mucho más simples de recordar, y hacer pues simplemente nuestras descripciones sin tanta C cuadrada, C cúbica. Al final de cuentas es un sistema de unidades y siempre podemos ir de un sistema de unidades y recuperar el original. Pero bueno, nos vamos a quedar mientras tanto con esto. La doctora Melina entonces nos hablaba de dos sistemas de referencia. Y queremos ahora mostrarles cómo es las relaciones entre lo que observa un sistema
que se está moviendo respecto a otro sistema de referencia. Recordemos, un sistema de referencia, usualmente pensamos que es una persona que tiene la habilidad de poder medir en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Tiene las herramientas necesarias para realizar esa medición y por eso le llamamos sistema de referencia. 3 ejes. Vamos a llamarle, por ejemplo, el eje X, el eje Y, el eje Z y llamaremos a como estaba en la presentación previa, el sistema de referencia etiquetada con esta letra O. Por supuesto, como va a ser una medición, no solamente requiere poder medir distancias, también va a medir intervalos de tiempo. Entonces vamos a representar, y ya tenemos ya relojes digitales, vamos a pensar que este es su reloj. Este es ya por tradición representarlo de manera analógica, es un instrumento que nos mide intervalos de tiempo. Entonces, supongamos que ese es el fijo, o que respecto de eso se observa otro sistema de referencia. Vamos a suponer las siguientes condiciones. Vamos a observar que, por ejemplo, el eje Y' está paralelo al eje Y. El eje Z', vamos a llamarle Z', también está paralelo a este eje y así sucesivamente con el eje X'. Vamos a asumir también, bueno, que el movimiento relativo es sobre el eje X con una velocidad v relativa. Entonces, este otro sistema de referencia, una persona que también nuevamente puede realizar mediciones en X, Y y Z, pero tiene sus propias mediciones, por eso lo hemos llamado con cantidades primadas, también tiene su propio reloj y llamaremos TP. Bueno, habiendo escuchado a la doctora Melina, bueno, nos habló de las transformaciones de Galileo, ¿sí? Entonces, con los principios de relatividad especial, bueno, si este sistema observa, por ejemplo, las coordenadas de un punto, vamos a ponerle por ejemplo aquí un punto con coordenadas X', Y', y Z', entonces, por supuesto, estos puntos son los puntos medidos respecto de este sistema que se está moviendo de manera relativa a con una velocidad v constante. Recuerden, son sistemas de referencia que se les llama inerciales. No rotan, no aceleran, no giran, y ese es nuestro sistema de referencia. Bueno, a continuación vamos a escribir entonces las reglas de transformación que nos van a identificar, bueno, lo que mide X', cómo se compara con lo que mide el sistema O. Y', cómo se compara con lo que mide el sistema O y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, entonces esas transformaciones o esas comparaciones se llaman transformaciones de Lorentz. No las vamos a deducir, por supuesto. Recordemos la información que ustedes han recibido. Estos cursos, estos talleres, estos pequeños cursos son para motivarlas, decirles que hay esta información, se puede aprender por completo, cómo se deducen, cómo se utilizan, pero ya en cursos completos, ¿no? Lo de estos cursos trata de motivarlas, que vean que sí es posible y que vean que hay todo un gran mundo de conocimiento que les está esperando. Bueno, vamos a entonces establecer estas transformaciones de Lorentz. Entonces, las transformaciones de Lorentz son las siguientes. ¿Sí? Yo, por supuesto, no me voy a meter mucho en el contexto histórico. Desconozco una buena parte, otra buena parte la dejaremos para que ustedes la busquen. La finalidad es, sí es muy buena, pues, la historia, pero la finalidad es que podamos en estas 6 sesiones pues tener lo mínimo, al menos informativo. Y bueno, tenemos la primera relación entre las cantidades primadas y las no primadas. Recordemos, la primada es la que mide el sistema que se mueve a una velocidad constante. Y la no primada, la que mide el que asumimos que está fijo y que observa al otro moverse con velocidad constante. Y esta es la primera relación, observemos. Esta es la comparación de la coordenada X de este punto medido respecto del sistema fijo y del sistema que se mueve, que le llamaremos O primada. De ahora en adelante, O y O primada. ¿Sí? Y observemos, esta coordenada X está en la dirección del movimiento relativo.
¿Sí? Por eso le vamos a poner una etiqueta de X paralela para indicar que es la coordenada espacial que está paralela a la dirección del movimiento relativo. ¿Qué pasa con la transformación de Lorentz para las otras coordenadas? Resulta ser que las coordenadas y' e y, es decir, lo que mide la coordenada en el eje Y, el sistema O y el sistema primada, no cambian. ¿Sí? Esto me dice no cambia. ¿Qué pasa con la Z? La Z' es igual a Z. Entonces también esta coordenada no cambia. Se mide en el sistema fijo y en el sistema primado y es el mismo número. Y ahora observemos estas coordenadas cómo son respecto a la dirección de movimiento. Pues son perpendiculares. Entonces por eso los vamos a etiquetar como X perpendicular. Esto a veces es útil para poder identificar después una transformación lo más general posible. ¿Qué tipo de transformación? Nosotros estamos pensando en un movimiento a lo largo de un eje, pero puede ser que se mueva a lo largo de una dirección unitaria que se encuentre en el plano XY o que se pueda mover de manera relativa en esta dirección. Una forma más general posible. Estas transformaciones son las más sencillas posibles y son las que usualmente se revisan para poder tener un entendimiento más intuitivo o más cercano y ya después nos podamos extender y poder visualizar cómo construir una transformación lo más general posible. Nos hace falta el tiempo, ¿sí? Nos hace falta la transformación del tiempo. Para eso vamos a pasar en la siguiente diapositiva o siguiente hoja. Entonces, resulta ser que tal como se los anunciaba la doctora Melina, en la relatividad especial el tiempo no es absoluto y los intervalos de tiempo que mide el sistema primado y con respecto al no primado pues van a ser diferentes y lo observamos pues en la regla de transformación. Ahí observamos, aquí claramente observamos que t' no es igual a t, hay que restarle una cantidad y después dividirlo entre otra cantidad. Usualmente al denominador beta es 1 entre 1 menos v cuadrado, no, perdón, esto es gamma, déjenme borrar aquí, esto es gamma. Esta cantidad se le conoce como gamma, pero bueno, podemos dejarlo así. Más era para simplificar la notación. Pero de aquí ya observamos que hay unas diferencias. Y podemos pensar, bueno, vamos a tratar, podríamos empezar a hacer cálculos y decir, bueno, ¿qué pasa si V es alrededor de 0.9, 0.9 veces C o 0.8 veces C y así poder estimar en cuánto se diferencian T y T'? ¿Sí? Eso lo podemos hacer, por supuesto. Otro ejercicio que podríamos hacer, bueno, estas transformaciones son transformaciones que van a dejar invariantes las ecuaciones de Maxwell y son exclusivas de fenómenos que se mueven a una rapidez muy cercana a la rapidez de la luz en el vacío. ¿Sí? Y bueno, decimos, y bueno, entonces estas transformaciones que tienen que ver con nuestro mundo clásico, el mundo en donde nosotros experimentamos y observamos movimiento, que es el mundo no relativista. Bueno, pues resulta ser que estas transformaciones son las transformaciones más generales posibles para objetos que se mueven muy rápido. Por entonces podemos hacer un límite y de estas transformaciones que son lo más generales posibles, pues poder retomar nuestro caso de velocidades pequeñas. Entonces podemos tomar un caso límite. Caso límite que deseamos recuperar. Entonces vamos aquí a señalar recuperar. ¿Para qué realizamos este límite? Recuperar las transformaciones de Galileo. ¿Qué significan estas transformaciones de Galileo? Recordemos, es para nuestros objetos cotidianos. V es mucho menor que C. ¿Okay? Nada más para que tengamos una idea. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, C, el valor de C es 300.000 aproximadamente. Vamos a redondearlo, kilómetros por segundo. Los objetos que visualizamos jamás se mueven a esta velocidad, ¿no? Observamos a la rapidez a la que corre Usain Bolt
o la velocidad a la que es lanzada una pelota de béisbol, o la rapidez con la cual escapa un cohete de la superficie terrestre. No se acerca ni una décima de esto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tomar este límite y vamos a hacerlo con el caso del tiempo para que veamos cómo se realiza. Eso significa realizar el límite no relativista. Entonces, vamos a tomar el límite. El límite sea V sobre C. Esto es muy sencillo. Bueno, vamos a ponerlo primero de esta forma. Sea V mucho menor que C. ¿Sí? Entonces, con este símbolo estamos indicando que esa velocidad o la magnitud de esa velocidad es pequeñísima, que tiene como consecuencia lo siguiente. Significa que si hacemos V sobre C, pues esto va a ser prácticamente cero. Hacemos esa aproximación. ¿Okay? Entonces es claro que nuestra ecuación para el tiempo T' igual a límite cuando V sobre C va a cero de esa ecuación, pues podemos casi inmediatamente, a lo mejor ni siquiera era necesario realizar ese límite, porque sabríamos inmediatamente que esto era cero y esto era cero, y esto es prácticamente t. ¿Sí? T' es igual a t. Y recuperamos entonces, por supuesto, las transformaciones de Galileo. Entonces esa fue una forma de decir, bueno, las transformaciones de Lorentz, que es para rapidez, para una rapidez muy grande, son las transformaciones generales, y si queremos retomar las transformaciones de Galileo, hacemos el límite correspondiente, y si las obtenemos, entonces eso dio confianza a que estableciéramos, bueno, estas transformaciones son correctas, son buenas, y además de otros resultados, ¿no? Bueno, entonces también se puede hacer lo mismo con esta transformación, por eso se las vamos a dejar posiblemente de ejercicio. Y recordaremos, bueno, estas solamente son las relaciones de transformación entre coordenadas, ¿sí? Las transformaciones que les presentó la doctora Melina, también había una regla de transformación para las velocidades. Efectivamente se pueden obtener. Hay que tener un poco de cuidado para poder establecer de manera correcta esa regla de transformación. Nosotros vamos a escribirla, tampoco vamos a deducir, ustedes la pueden revisar en un libro especializado, relatividad especial, por ejemplo, un libro de teoría electromagnética como es el Jackson, o pueden ustedes ya indagar en archivos PDF que se encuentren en la web, en algún video de YouTube donde exista una persona que les haga esa deducción. Nosotros vamos a escribirla. Entonces, las relaciones o las transformaciones de las velocidades. Transformaciones de las velocidades. Y en este instante, cuando ahorita que las escribamos, vamos a empezar a notar algo característico. Bueno, esas transformaciones son las siguientes. Entonces recordamos que previamente habíamos hecho una notación paralela y perpendicular. Paralela a la dirección del movimiento, perpendicular a la dirección del movimiento. Bueno, pues esa notación nos permite establecer, bueno, vamos a comparar la velocidad que mide el sistema fijo y el sistema que se mueve con rapidez constante, o el sistema O y el sistema O', de acuerdo a nuestro diagrama inicial. Bueno, pues esa regla de transformación tiene la forma siguiente. ¿Sí? Esta es la medición del sistema primado, esta es la medición del sistema fijo o del sistema O, y esta es la velocidad relativa. Recuerden, estamos pensando que se mueven relativamente sobre el eje X. Y después nos vamos a preguntar, y bueno, ¿y qué pasa si no es sobre el eje X? Si es sobre el plano XY o si es una forma general, bueno, ya habrá forma de poder encontrar esas transformaciones. El objetivo no es ese, pero nada más informarles que sí es posible encontrar esas transformaciones. Y observamos esas transformaciones. Para las componentes paralelas a la dirección del movimiento, también tendremos una regla de transformación para la componente perpendicular a la dirección de movimiento relativo. ¿Sí? Y un producto escalar. ¿Sí? Y nuevamente, entonces tenemos cantidades primadas, ¿sí? Que las vamos a comparar con las no primadas. Y estas son las relaciones
o las transformaciones de velocidades para de Maxwell, ¿no? De Lorentz, perdón, de Lorentz. Vamos a recordar aquí quién es gamma de V, la notación, ya lo habíamos previamente definido quién era esta gamma, solamente por completez, y tenemos una regla de transformación. ¿Sí? Entonces, ya estamos conscientes entonces en este escenario de objetos que se desplazan de forma muy rápida, debemos de tomar en cuenta transformaciones de Lorentz, transformaciones de coordenadas, transformaciones de velocidades. ¿Sí? Y hay otro principio, ¿eh? Recordamos que el principio de relatividad especial nos decía, bueno, sí existen estas reglas de transformación, pero las leyes de la física no deben de cambiar, ¿sí? O utilizamos la palabra deben de ser invariantes cuando pasamos de un sistema de referencia a otro. Y lo que estamos observando aquí pues es que hay cantidades, ¿sí? Por ejemplo, que pueden cambiar. Aquí la coordenada X cambia, estas no cambian, pero esta X sí. Y la dificultad adicional que tenemos es que también incluso el tiempo está cambiando y la velocidad también puede cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a construir una teoría que cuando pasemos de un sistema de referencia a otro, nuestra ley, la forma de esa ley, la forma de ese resultado, de esa teoría, no cambie, sea de la misma forma, algo semejante a eso, pero mucho más general? Bueno, pues entonces hay que revisar estas transformaciones, hay que ver qué objetos cambian con transformaciones de Lorentz y qué objetos no van a cambiar. Y para eso se van a definir unos objetos derivados de lo siguiente. Observemos, tenemos con las reglas de transformación de Lorentz que hay 4 cantidades que pueden cambiar, 3 coordenadas espaciales, y ahora el tiempo también puede cambiar, con la condición además de que C, la rapidez de la luz en el vacío, es una constante. Entonces tenemos 4 cantidades que pueden cambiar, 4. Ok, bueno, con ese antecedente pues se decidió definir un objeto que le vamos a llamar nosotros 4 vector o tensor de rango. ¿Sí? Nos vamos a quedar solamente, ahorita vamos a ver una definición práctica. ¿Sí? Por supuesto que los matemáticos tienen bien definida y estudiada qué es con precisión estos objetos que vamos a manejar. ¿Sí? Nosotros los vamos a dar desde un punto de vista práctico para la utilidad que necesitamos. Va a ser suficiente eso. ¿Qué es ese objeto? Y bueno, pues va a ser la colección de esas 4 cantidades que tienen una regla de transformación. El objeto que vamos a definir primero, pues es este objeto que se le va a llamar 4 vector de posición. ¿Sí? Y lo vamos a representar, es una representación, entonces permítanme escribirlo. Aquí un punto diciendo, esta no es una definición, significa que lo que voy a escribir a continuación es una representación. Tenemos 4 cantidades referentes a la posición y al tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a representar esas 4 cantidades, las vamos a acomodar como sigue. Es una convención. En la convención que vamos a utilizar, el tiempo acompañada por la rapidez de la luz en el vacío va a ser la primera entrada o el primer elemento que vamos a encontrar en este objeto. Después sigue la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. 4 objetos que tienen una regla de transformación, las transformaciones de Lorentz, y que hemos visto, de las que hemos visto, la transformación más simple posible, movimiento a lo largo del eje X. Bueno, pues a este le vamos a llamar 4 vector de posición. Y otra forma de visualizarlo es, si ya conocemos que estas son las coordenadas espaciales, pues sabemos que hay lo que se define como un trivector o un vector, entonces le podemos llamar simplemente X. ¿Sí? Podemos utilizar esta notación o esta notación. A eso le vamos a llamar un 4 vector de posición. ¿Por qué le colocamos aquí un índice aquí una letra griega en la parte superior, un superíndice, ¿sí? Con la letra griega mu? Esta nos va a ayudar a identificar a cuál de las 4 cantidades que transforman ante las transformaciones de Lorentz nos estamos refiriendo. Entonces la convención también es la siguiente. Mu se le llama índice
de Lorentz. ¿Sí? Es un índice que nos ayuda a identificar cuál de las 4 cantidades que nos va a identificar a cuál, vamos a llamarle mejor a cuál de las 4 cantidades nos estamos refiriendo. Vamos a llamarle nos referimos, vamos a escribirlo así. ¿Sí? Entonces la convención, nuevamente vamos a tomar esta convención, ahorita les voy a nombrar una convención. La convención que vamos a utilizar es que mu puede ser el valor 0, 1, 2 y 3. Algunos otros libros toman la convención 1, 2, 3 y 4. Nosotros vamos a utilizar la convención en que mu, este índice, puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. 4 valores posibles, del 0 al 3. Y hay otras convenciones en que este mu toma el valor desde 1 hasta 4. Y a final de cuentas solamente son 4 cantidades. Entonces, si mu es igual a 0, nos referimos a ¿qué? A C por T. Y observemos, aquí se encuentra en este producto el parámetro T. Entonces, por eso a este elemento se le llama componente temporal. ¿Sí? Si mu es igual a 1, pues nos referimos a quién, nos vamos a referir a x, y así sucesivamente, mu igual a 2, mu igual a 3, vamos a ponerlo aquí, nos vamos a referir a y o a la componente z. ¿Sí? Y por lo tanto, como estas son componentes del trivector, a esto se le conoce como componentes espaciales. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya conocen ustedes un 4 vector. ¿Sí? Claro que hay una definición, no nos vamos a meter en eso. También alguien puede decirnos, bueno, ¿por qué colocan el índice en la parte superior? Yo he visto en algunos libros que lo ponen en la parte inferior. Bueno, también esos otras distinciones que no vamos a abordar en estas sesiones. Cuando tiene un índice en la parte superior se le llama contravariante y cuando tiene el índice inferior se le llama covariante. Tienen diferentes reglas de transformación. Nosotros nos vamos a quedar con lo siguiente. Esto es contravariante, ¿no? Se le llama 4 vector contra variante. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene la inquietud, bueno, entonces hay que buscar esa información que por qué se llama contravariante, pero eso no va a afectar y no va a cambiar para qué vamos a utilizar estos 4 vectores. Ustedes se van a dar cuenta que, bueno, sí, ya voy a entender que es contravariante y covariante. Cuando yo aprenda a usar estos objetos y ya me dedique a ver los modelos, esa idea de que es covariante y contravariante pues va a quedar no obsoleta, sí va a estar allí, pero no va a ser necesario. Es decir, si no supiéramos que esas definiciones, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es un 4 vector. Si el índice abajo se llama covariante. ¿Sí? Podemos avanzar sin necesidad de que sepamos estas definiciones. Entonces, vamos a poder avanzar. Bueno, entonces, habiendo arreglado las 4 cantidades de esta manera, entonces ahora podemos escribir las reglas de transformación en una forma más compacta. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí las reglas de transformación o las transformaciones de Lorentz. Vamos a escribirle de la manera siguiente. ¿Sí? Ahora, algo que olvidé mencionarles es lo siguiente. Vamos a regresar aquí. Entonces, hemos agrupado 4 cantidades. Déjenme ver, creo que no, está bien. Sí. Pensé que no se movía la pantalla. Tenemos 4 cantidades. ¿Qué dimensiones tienen estas componentes? Tiene dimensiones de longitud. Por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades tiene las unidades de metro. ¿Sí? Unidades de longitud, metro. ¿Qué unidades tiene esta cantidad? ¿Sí? Si no colocáramos esta T, entonces esta C, estaríamos aquí
colocando en un grupito cantidades que se miden en metros, metro, y el tiempo se mide en segundos. Como hemos colocado esta C, la rapidez tiene unidades de metro sobre segundo, el tiempo unidades de segundo, entonces todo este objeto tiene unidades de longitud, que en el sistema internacional pues son metros. Entonces estas 4 cantidades tienen las mismas unidades, entonces por eso vale esta agrupación. Estamos agrupando en un solo objeto cantidades con las mismas dimensiones. Ok, bueno. Ahora vamos a recordar, o bueno, más que recordar, vamos a establecer las reglas de transformación. Entonces, las transformaciones de Lorentz que vimos en la sesión pasada, en la diapositiva pasada, se puede escribir de manera simple, como sigue, ¿no? Vamos a llamarle la primera, ahorita vamos a identificar quién es X0, pero van a observar la simplificación de estas reglas de transformación. Aquí, ¿quién es X0? Bueno, a X0 le vamos a llamar a la componente temporal de 4 y vector. ¿Y quién es esa componente temporal? Pues C por T. Entonces, X0' va a ser C por T'. No cambiamos la C porque recordamos el principio de la relatividad especial. La rapidez de la luz en el vacío es constante. Entonces, no cambia en el sistema fijo, no va a ser diferente al valor en el sistema primado. Es el mismo valor. Y lo que sí cambia es T. Entonces, X0 nos referimos a la componente temporal del cuatrivector que hemos definido. Aquí identificamos que entonces es una transformación que contiene la información temporal. ¿Sí? ¿Quién es beta? Bueno, beta vector es el vector velocidad relativa sobre C. ¿Sí? Y X, bueno, pues X ya es el trivector. X es el vector que tiene componentes X, Y y Z. ¿Ok? Y gamma, bueno, gamma ya lo habíamos definido, es 1 entre 1 menos beta cuadrado. Habiendo definido quién es beta, entonces podemos meter esa información ahí, en forma compacta. La otra información, la otra transformación, las componentes, ahora reconocemos este símbolo, las componentes espaciales, porque ya no estamos hablando de X0, las componentes espaciales que son paralelas a la dirección del movimiento, tienen una regla de transformación, esas sí cambian. ¿Sí? Y tienen esta forma. Gamma ya la definimos, componentes paralelas del vector de posición, aquí me falta una primada. ¿Sí? Componentes del vector de posición en dirección paralela a la dirección del movimiento relativo en el sistema fijo y en el sistema primado. Beta ya lo definimos, si no tiene la flechita significa que estamos hablando de su magnitud. Y X0, bueno, aquí ya lo definimos, ¿quién es esa X0? ¿Qué más sabemos? De manera adicional sabemos que las componentes perpendiculares a la dirección del movimiento relativo no cambian. ¿Sí? Entonces, con este cuatrivector, entonces se puede colocar en forma mucho más compacta esas transformaciones de Lorentz. En el caso ideal que estamos estableciendo, en realidad no son 3 transformaciones. Aquí en la transformación paralelas, componentes paralelas, hay 2. Aquí hay 2, aquí hay una, son 4 componentes. ¿Sí? Son 4 cantidades que tienen unas reglas de transformación. Posteriormente la gente dijo, bueno, ese 4 vector es este 4 vector que hemos construido con 4 cantidades que tienen una regla de transformación ante las transformaciones de Lorentz, son las únicas 4 cantidades. Bueno, pues la respuesta no, estábamos hablando de las componentes de la velocidad. Entonces, posteriormente la gente pudo encontrar otro conjunto de 4 cantidades que transformaban de esta misma forma, solamente que cambiaba la etiqueta. Este es de 4 vector de posición relacionadas con las posiciones, relacionadas con cantidades que tienen unidades de longitud. Más adelante vamos a ver que va a haber otros objetos, ¿sí? Donde esta etiqueta va a cambiar, ¿sí? Va a tener otras unidades y vamos a identificar esas 4 cantidades. ¿Qué significan esas 4 cantidades? ¿Con qué están relacionadas? ¿Qué unidades tienen? Bueno, pues estas son las reglas de transformaciones de Lorentz. Si quisiéramos ponerle en una forma más general posible, que no vamos a revisar, es la siguiente. Resulta ser que con estos objetos llamados 4 vectores,
Habiendo establecido esta notación, x mu, el índice mu nos indica cuál de las coordenadas nos estamos refiriendo, si a la temporal o a cualquiera de las espaciales. Bueno, pues una transformación de Lorentz, la más general posible, se va a escribir en una forma muy compacta. Entonces, para una transformación general quiere decir no solamente sobre un movimiento relativo en el eje X, en cualquier dirección. La regla de transformación entre cantidades primadas y no primadas, entre el sistema fijo, recuerden que es una idealización, y el sistema que se está moviendo con una velocidad relativa constante respecto al fijo, es la siguiente. ¿Sí? Esta regla de transformación se escribe en esta notación. ¿Sí? X mu prima, cantidades primadas, las comparamos y escribimos un objeto que nos va a identificar la transformación que hemos realizado. Esta ecuación, ¿sí?, es una simplificación de transformaciones más generales posibles de 4 cantidades. 4 cantidades, toda esa información está metida en esta ecuación y los coeficientes de cómo cambian son estas. ¿Sí? Esto podría escribirse, si ustedes gustan, podemos escribir en términos de esta notación que utilizamos. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo como sigue. Podríamos identificar, recordemos, si mu es 0, vamos a ver cómo funciona esta relación. Si mu es 0, entonces lo que vamos a tener aquí es x0, perdón, x prima 0 es igual a este objeto. Nada más hacemos mu igual a 0. Y aquí vamos a utilizar una convención que se llama índice repetido significa suma. Sí, de esta manera se ve muy compacta la regla de transformación que contiene la forma más general posible de esto. Si hacemos mu igual a 0, nos estaremos preguntando, bueno, ¿cómo transforma la componente temporal x0'? Bueno, pues de acuerdo con eso, la más general posible. Índice repetido significa suma, significa que este nu lo vamos a ir cambiando, tiene los mismos valores posibles que mu. Recordamos cuáles son los valores posibles: 0, 1, 2 y 3. Entonces esto significa que esta cantidad la vamos a escribir como lambda 0, 1, x1 más lambda 0, 2, perdón, dijimos que empezábamos con 0, entonces vamos a empezar con 0, 0, 0, x0, 0, 1, x1, observemos dónde estamos cambiando y sumando índices estos, 0, 0, 1, 1, lambda 02, x2, más lambda 03, x3. ¿Sí? Y ya recorrimos los valores posibles de nu, desde 0, 1, 2 y 3. Entonces, la regla de transformación más general posible, observen, para x0', pues es una entidad compleja. ¿Sí? Está relacionada a la componente temporal, recordemos componente temporal, del sistema primado con la no temporal del sistema no primado, con la componente espacial 1, con la componente espacial 2, con la componente espacial 3. Si es que existe, porque esa información va a estar en estos elementos. ¿Sí? Y así podemos seguir. Vamos a hacerlo solamente para mu igual a 2. Por ejemplo, para mu igual a, bueno, 1. Entonces estaremos hablando de x'1. Realizamos, esto es 1, nu, x nu, y nuevamente. Lo único que hemos reemplazado es mu igual a 1, y aquí tenemos ya cómo esta ecuación se transforma en esta. Queda nuestro índice repetido que significa suma, entonces hay que realizar esta suma. ¿Sí? Lambda 1, 0. Ahí tenemos información de la componente temporal relacionada con la espacial del sistema primado, siempre y cuando conozcamos eso. ¿Sí? Es esa regla de transformación más general posible de la que estamos
asumiendo, hemos establecido, ¿no? Hemos transformado esos sistemas de referencia, o hemos establecido el movimiento relativo. Este es 1, 3, X3. ¿Sí? Y aquí observamos primera componente espacial del sistema primado se relaciona con la componente temporal del no primado, primer componente, segunda componente, tercer componente espacial. ¿Sí? Entonces la forma se empieza a hacer más extensa, hay más términos, pero se puede escribir en forma compacta. ¿Sí? Y esto tiene además mucha utilidad el escribirlo en forma compacta. Entonces esto lo vamos a tomar entonces como una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que vamos a empezar a utilizar. Ya no es necesario que revisemos esto, cómo se obtiene la más general posible. Lo importante es que sepamos que las reglas de transformación se pueden escribir entre dos sistemas de referencia inerciales, uno moviéndose con una velocidad relativa respecto al otro, se puede escribir en forma compacta. Y esta ecuación nos compara cantidades que mide el sistema fijo con, en este caso, posiciones y tiempo con las cantidades, esas mismas cantidades de posición y tiempo del sistema primado que se encuentra en movimiento. ¿Sí? Entonces es una forma compacta y simple de establecer estas relaciones. Bueno, ahora decimos, ¿sí? Hace un rato mencionamos, bueno, el 4 vector de posición es el único 4 vector que se encuentra en la física que nos va a servir, no es el único. ¿Sí? Entonces vamos a darles a conocer otros objetos, son 4 cantidades que tienen unas reglas de transformación idénticas a esto. Lo único que va a cambiar es esta etiqueta. Y que si pensáramos en una transformación a lo largo del eje X, transformarían esas otras cantidades como estas. ¿Okay? Bueno, vamos a revisarlas. Entonces, ejemplos de los que nos vamos a encontrar. Ejemplos de tensores en física, en la física de partículas. ¿Qué tipo de tensores? Bueno, el que ya conocemos es el X-mu, que es el 4 vector de posición, y que también podemos encontrar posición en la literatura debido a que solamente existe un índice griego, también llamado, recordemos, índice de Lorentz. Como tiene un solo índice, también se le llama tensor de rango 1. Déjenme borrar esto, o tensor de rango. Pues esto nos da a pensar, bueno, significa que hay objetos que tienen dos índices de Lorentz, efectivamente, hay dos objetos. Bueno, ese ya lo conocemos, ya no escribimos sus componentes, ya sabemos cuáles son. Hay otro objeto que se le llama el 4 momento. ¿Sí? Y ese 4 momento vamos a utilizar una P. ¿Sí? Esa P tiene un índice de Lorentz, entonces es un 4 vector de momento o un tensor de rango 1. Por conveniencia o por tradición estoy poniendo el índice arriba, recordemos puede estar el índice arriba o el índice abajo, por el momento no nos vamos a concentrar en hacer esas distinciones, entonces estoy escribiendo como están los índices arriba, 4 vectores contravariantes. ¿Sí? Bueno, ¿quién es ese objeto? Es un conjunto de 4 cantidades que las arreglamos, tienen una componente espacial, si mu vale 0, mu igual a 0, le llamamos esto P sub 0. Y para cuando mu es igual a 1, 2 y 3, sabemos que son, en el caso del 4 vector de posición, son componentes espaciales. Pues resulta ser que este va a ser el momento lineal relativista. Y P, este objeto vive en el espacio. Masa por velocidad relativista. ¿Y quién va a ser este objeto? Bueno, vamos a especificar con mayor precisión la energía relativista. Esta es la energía relativista que definimos hace un par de minutos. Vamos a nombrarlo aquí. Bueno, ahorita lo vamos a señalar y este es P. ¿Sí? O, si quieren, vamos a desglosarlo. E sobre C, P sub X, P sub Y, P sub Z. ¿Sí? Entonces, energía relativista. Ya vimos la definición hace un par de minutos y este es el momento relativista.
o trimomento. ¿Sí? ¿Qué encontramos en la bibliografía o en la literatura? Como se va a hablar de 4 momentos, pues deja de tener sentido hablar de trimomentos. Entonces siempre nos vamos a referir, o la bibliografía se va a referir a esta P como momento. No significa que se esté refiriendo a estas componentes espaciales, sino a este objeto, a todos estos. Ya difícilmente vamos a estar hablando de momento relativista en la dirección X por sí sola. Hablaremos siempre en conjunto de estas 4 y por lo tanto en la literatura, o si ustedes escuchan a su profesor, a alguien hablar de este conjunto de 4 cantidades, simplemente va a utilizar la palabra momento o momento. ¿Sí? Entonces esto es nada más para que cuando ustedes lean o escuchen, pues estén conscientes de que están hablando de todas estas. Ya va a perder sentido hablar de una sola de ellas. ¿Qué otro 4 vector tenemos? Bueno, existe otro que se le llama 4 vector de corriente eléctrica, que este proviene del electromagnetismo, el tema del cual estaba hablando con ustedes la doctora Melina, 4 vector de corriente eléctrica. También va a ser un tensor de rango 1, voy a ponerlo, déjenme bajar esto porque vamos a ponerlo aquí. Entonces, se va a utilizar una letra J. ¿Sí? Esa letra J me dice la 4 corriente. Vamos a ponerle el índice contravariante. Tiene una componente espacial. Ya sabremos que en esta convención la primera entrada de este arreglo le vamos a llamar la componente temporal y le ponemos una C. Temporal, ya no porque esto tenga unidades de tiempo o unidades de masa, es por tradición, ¿no? Para el trimomento, la primera componente estaba relacionada con el tiempo, entonces por eso siempre las primeras, de manera histórica, se le va a llamar componente temporal. ¿Ok? No tiene nada que ver ahora que esto tenga unidades de tiempo. No, no tiene unidades de tiempo. J y J vector. Entonces, si observan, siempre hay una parte espacial O, que es un vector, los vectores que conocemos, y una parte que le llamamos temporal, ¿no? El temporal, porque usualmente esta primera cantidad lo que va a hacer es un número escalar, un número, y este va a ser un vector. En el caso de este 4 vector de corriente, ¿quién es la componente temporal? Pues no es más que la rapidez de la luz por esta cantidad que se llama densidad de carga. Ahorita la vamos a señalar. Jx, Jy, Jz es un vector. Entonces vamos aquí a señalar que esto se le llama densidad de carga eléctrica. ¿Sí? Que me mide, al igual que, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de densidad de población, densidad de masa, este nos dice cuánta carga hay, esta cantidad, en la unidad de volumen. Por ejemplo, 3 coulomb en un metro cúbico, 6 coulomb en un metro cúbico, es una cantidad, un número. Y estas otras cantidades se les conoce como un vector densidad de corriente. Está relacionada con la corriente eléctrica y con una dirección nos indica también, nos va a indicar en qué dirección va el movimiento o se mueve esa carga en movimiento. Entonces, por lo tanto, como está involucrada no solamente una magnitud, sino una dirección, esto va a representar un vector, que en general puede tener 3 componentes, pero si lo alineamos, por ejemplo, puede ser un cable que lleva una corriente eléctrica, si lo alineamos a que sea horizontal, pues entonces si esto le llamamos el eje X, solamente tendrá Jx y este vale 0 y este vale 0. Esto proviene de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué otros objetos? Bueno, va a haber muchos objetos. Vamos a indicarles el siguiente objeto que va a ser útil para cuando lleguemos a algunos ejemplos de la aplicación o el uso del formalismo lagrangiano. Y eso es el 4 vector electromagnético. Este 4 vector electromagnético utilizamos la letra A, convención, nuevamente solamente colocamos un índice porque es solamente un tensor de rango 1, un índice, estamos pensando en contravariante, ya nos acostumbramos, la primera pieza va a ser
algo que se llama temporal, pero en realidad eso va a ser un número, es un escalar, y lo siguiente tiene que ser un vector. ¿Sí? Escalar y vectorial. Escalar y este es un vector. Recordemos, un vector es una cantidad que tiene magnitud y tiene dirección. Y bueno, pues estos van a estar relacionados con algunos objetos que se encuentran en las ecuaciones de Maxwell. El primer objeto, que es la parte escalar, es el potencial escalar. ¿Sí? Aquel potencial que ahorita vamos a escribir que en electrostática nos ayuda a obtener el campo eléctrico. Y el siguiente, bueno, la parte vectorial es el potencial vectorial magnético. Entonces esto le llamamos potencial escalar y este potencial vectorial. Y por acá les voy a dejar las ecuaciones. Bueno, están relacionadas con el electromagnetismo. Del electromagnetismo, tenemos que en el caso electrostático, el campo eléctrico, aquel concepto que vamos a ver posteriormente, porque ya le estamos nombrando campo. Entonces hay que entender qué significa un campo, porque lo que utilizamos en física de partículas es teoría cuántica de campo. Entonces, ¿qué es un campo? Entonces eso después lo vamos a revisar cuando estemos platicando sobre el concepto en electromagnetismo de campo eléctrico y campo magnético. Por el momento nos vamos a quedar simplemente con esta relación. Campo eléctrico, aquel campo que nos sirve a describir o a calcular las interacciones entre partículas cargadas y poder identificar en qué dirección va la fuerza de atracción y repulsión, pues resulta ser que puede obtenerse mediante una operación que se le llama gradiente de la función escalar. Entonces, esta es la misma que se encuentra acá. ¿Sí? Le aplico una operación que se llama gradiente y me da por resultado, este es una función escalar. ¿Qué significa una función escalar? Podemos decir es que una especie como de función le decimos o nosotros indicamos cuáles son los valores. Aquí esta X va a representar componente X, Y y Z. Damos esos valores y por resultado nos da un número. Por eso le llamamos función escalar. Nos va a dar un número cuando damos los valores de sus argumentos. Si no damos los valores de los argumentos, entonces tenemos una función que depende de qué valores demos, pues va a estar identificado por esta X. Depende de qué valores demos. Ahora, le aplicamos esta operación llamada gradiente y por resultado nos va a dar lo siguiente, menos parcial con respecto a X de este objeto en la dirección X, parcial con respecto a Y de este objeto. Bueno, pues déjenme completarlo, si no vamos a tener aquí un problema de comprensión, porque vamos a decir por qué, si depende de X, vamos a ponerlo así, parcial con respecto a X de esta función escalar que depende de X, de Y y de Z. Puede ser que no dependiera de las tres, pero vamos a poner de manera general. Y parcial con respecto a Y de esta misma función. Observemos que cambia de variable. Parcial con respecto a Z. Z. ¿Okay? Entonces, esta función, cuando damos valores de X, Y y Z, sin aplicar estos objetos, obtenemos un número. ¿Okay? Si no damos un número, obtenemos la forma funcional de este objeto. Le aplicamos esta operación. ¿Qué hace esta operación? Pues construye esta cantidad. ¿Sí? Y esta cantidad tiene una componente en X, tiene una componente en Y, tiene una componente Z. Este es un vector y resulta ser que el electromagnetismo nos dice, bueno, si existe esta función tal que cuando hagamos esta operación lo que obtenemos es el campo eléctrico, pues eso le llamamos el potencial escalar. O una función escalar que al aplicarle esta operación nos da por resultado, el negativo de esta operación nos da por resultado lo que se llama campo eléctrico. Entonces es lo que proviene de electrostática. ¿Quién es A? Bueno, pues A, si estamos en campos que no varían con el tiempo, entonces aún con campos que no varían que no varían con el tiempo o que varíen con el tiempo, el campo magnético, ¿sí? Aquel campo que nos recuerda a los imanes, las reglas de interacción entre imanes o corrientes que son cargas en movimiento, cables de luz, cables que llevan una corriente, experimentan una fuerza de atracción o repulsión.
Bueno, ahí está presente algo que se denomina campo magnético. Y resulta ser que este campo magnético también puede ser calculado mediante esta relación. Si nosotros conocemos esta función que es un vector, ¿sí? Entonces, ¿quién es A? Es un vector potencial vectorial, por eso le llamamos potencial vectorial. Entonces, es algo que depende de X, Y y Z. En el eje X, voy a ponerle 1, a 2 de X, Y y Z, en la dirección Y, y otra función que puede ser no necesariamente igual, puede ser diferente, en la dirección Z. Entonces, esto de entrada ya es un vector. ¿Sí? Le aplicamos esta operación que se le llama rotacional, le aplicamos el rotacional de este objeto, que es el potencial vectorial magnético, y nos da por resultado el campo magnético. Esto proviene de las ecuaciones del electromagnetismo, pues resulta ser que estas dos cantidades, que son tres espaciales y una escalar, se pueden arreglar de la misma forma que el 4 vector de posición en este objeto, y sus reglas de transformación son estas mismas. Y si fuese un movimiento a lo largo del eje X, serían sus reglas de transformación estas. Nada más aquí en lugar de X0, ¿quién sería? Phi0. Bueno, hoy sería, por ejemplo, Phi, en realidad sería A0. ¿Quién es A0'? Pues el potencial escalar. Y aquí serían las componentes paralelas del potencial vectorial magnético, pero serían las mismas reglas de transformación. Entonces, estas cuatro cantidades, 1, 2, 3, más esta, sin aplicarle esta operación, transforman de la misma manera ante transformaciones de Lorentz como el 4 vector de posición. ¿Sí? Por eso también es un 4 vector. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar aquí. No se vayan a desconectar, les voy a pasar. Vamos a hacer un registro de las personas que están conectadas. Ok, muy bien. Bueno, ya hicimos el registro. Y bueno, les recordamos que estas pequeñas charlas o información pues está siendo grabada, entonces se les van a proporcionar el link de acceso a estas grabaciones. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario? Recuerden, si ahorita no tienen alguna en especial y que tengan ustedes un tiempo para meditar y que después al cabo de 1 hora o 2 horas, si tienen alguna pregunta, la pueden guardar y nos las pueden enviar o nos las pueden preguntar al inicio de la siguiente sesión. ¿Okay? Recuerden, esta es una motivación, no es información muy detallada como una clase, pero esperamos que les sirva para motivación, para continuar y querer ingresar o motivarse para ingresar al área de la física de partículas. Bueno, si no hay preguntas, recuerden, nos esperamos con preguntas para la siguiente sesión. Entonces nos vemos el miércoles. ¿No? ¿Ok? Gracias.